¿Sabías que hay brujas que intentan atacarte espiritualmente usando el lugar más inesperado de tu casa? El baño, símbolo de limpieza física, se ha convertido en un blanco estratégico en las prácticas ocultas. No es casualidad. En Efesios 6:12 se nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo revela la verdadera naturaleza de nuestras batallas. No son visibles, sino espirituales. Hoy exploraremos cómo el enemigo se infiltra sutilmente a través de objetos, rituales y puertas abiertas en lo más íntimo de tu hogar. Te mostraremos cómo identificar estas señales ocultas y cómo protegerte con armas espirituales basadas en la palabra de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cerrar definitivamente toda entrada al mal en tu vida? Desde tiempos antiguos, el enemigo ha buscado los rincones más oscuros y silenciosos para sembrar su mal. No siempre lo hace con grandes manifestaciones o escándalos visibles. A veces, su obra más eficaz ocurre donde menos lo esperarías. ¿Y si te dijera que uno de esos lugares es tu propio baño? Un espacio íntimo, destinado a la limpieza y el descanso, se ha convertido en blanco estratégico para ataques espirituales que muchas personas aún no logran discernir. Y no es casualidad. Hay una razón profunda y espiritual detrás de esto. Y hoy vamos a revelarla con total claridad a la luz de las Escrituras. La Biblia nos recuerda en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta advertencia no es simbólica ni lejana, es real, actual y urgente. El enemigo no descansa, y si encuentra una grieta, aunque sea en el rincón más privado de tu casa, la va a aprovechar. A lo largo de los años, muchos creyentes han experimentado sensaciones extrañas, perturbadoras o directamente oscuras en sus baños, sin entender de dónde vienen ni por qué ocurren. Algunos lo han atribuido a su imaginación, a cansancio o incluso a supersticiones. Pero lo cierto es que en el plano espiritual hay batallas que se libran donde menos pensamos, y el baño se ha convertido en un lugar clave para ello. La razón es clara: es un espacio de transición, de vulnerabilidad, donde el ser humano se encuentra expuesto y muchas veces desconectado espiritualmente. El enemigo sabe esto y lo aprovecha. Pero antes de comprender cómo actúa, necesitamos entender qué representa el baño a nivel bíblico y espiritual. En la palabra de Dios, el agua tiene un simbolismo profundo. Es fuente de vida, pero también de limpieza, de purificación. El bautismo, por ejemplo, es un acto espiritual de renovación, de muerte al viejo hombre y nacimiento a una nueva vida. Juan 3:5 nos dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La limpieza física y la espiritual están entrelazadas. Por eso, el baño, como lugar de aseo, no es solo una habitación más. Representa un espacio simbólico de transición, de preparación, de purificación. Es por esto que también se convierte en un blanco estratégico para el enemigo, que busca corromper aquello que Dios diseñó como sagrado. Cuando analizamos espiritualmente la dinámica de un hogar, vemos que cada espacio tiene un propósito y una carga simbólica. El comedor, la unidad familiar, el dormitorio, el descanso y la intimidad. Pero el baño representa un lugar de despojo, donde uno se despoja de impurezas, donde se expone, donde baja la guardia. Y ahí, precisamente, es donde el enemigo acecha. Así como Satanás aprovechó el hambre de Jesús en el desierto para tentarlo en su momento de vulnerabilidad, también busca aprovechar nuestros momentos de debilidad o desconexión. Es en esos lugares privados donde creemos estar solos y seguros que puede introducirse de forma sutil. Muchos testimonios coinciden: personas que experimentan pensamientos oscuros solo cuando entran al baño,
sensaciones de opresión inexplicables, presencias que no se ven pero se perciben, incluso niños que rehúsan entrar solos, mascotas que reaccionan de forma extraña, sin causa aparente. Nada de esto debe ser ignorado. La Escritura nos enseña a no ser ignorantes de las maquinaciones del enemigo. 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si tú has sentido cosas similares, no estás imaginando cosas. Es probable que estés siendo atacado en lo espiritual y no lo hayas sabido identificar. Lo más peligroso de estos ataques es su sigilo. El enemigo no necesita gritar para actuar. Basta con sembrar una atmósfera de incomodidad, de confusión o de inquietud. Puede hacerlo a través de pequeñas puertas abiertas, una conversación imprudente, una serie de televisión cargada de inmoralidad reproducida en ese lugar, objetos decorativos que han sido consagrados sin tu conocimiento, incluso prácticas que parecen inofensivas, como encender inciensos o velas sin discernir su trasfondo espiritual. Todo esto lo vamos a explorar más adelante. Pero hoy queremos comenzar con lo más esencial: abrir tus ojos a una realidad que muchos prefieren ignorar por miedo o por incredulidad. La Biblia está llena de ejemplos donde el enemigo se infiltra en momentos y espacios inesperados. En el libro de Jueces, capítulo 16, vemos cómo Sansón fue seducido y traicionado en el espacio más íntimo de su vida, su dormitorio. Pero lo que muchos pasan por alto es que esa seducción no empezó con gritos ni violencia, sino con una conversación, con una manipulación silenciosa. Así también actúan las brujas hoy en día. No necesitan entrar físicamente a tu casa. A veces, un simple objeto entregado con intención oculta, una palabra hablada con doble sentido o un acto realizado en tu ausencia es suficiente para abrir una puerta en tu baño. Desde allí comienzan a operar. ¿Por qué el baño? Porque es un espacio frecuentado diariamente por todos los miembros de la familia. Es un lugar que normalmente no se cubre en oración y donde las personas suelen estar distraídas, vulnerables o incluso expuestas a pensamientos que no discernirían en otras áreas de la casa. Es allí donde las brujas apuntan, sabiendo que si logran contaminar ese lugar, pueden afectar el estado emocional, espiritual e incluso físico de quienes lo usan. Y lo hacen con métodos que van más allá de lo natural, tal como dice 2 Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hoy en día, ese engaño se disfraza de estética, de tendencias, de bienestar emocional, pero detrás de muchos de esos elementos hay una intención de seducción espiritual. No se trata de tener miedo, sino de despertar. Porque si Dios nos revela estas verdades, no es para que entremos en pánico, sino para que seamos equipados y preparados. Jesús mismo oró en Juan 17:15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nuestro propósito aquí es ayudarte a identificar esos ataques ocultos y darte herramientas espirituales para contrarrestarlos. El baño debe ser un lugar de limpieza, no solo física, sino espiritual. Pero para que eso ocurra, debe estar bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y eso comienza con discernimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento, dice Oseas 4:6. No podemos permitir que la ignorancia abra puertas al enemigo. A lo largo del ministerio hemos visto casos impactantes. Familias enteras que no podían descansar bien por las noches y luego descubrieron que alguien había arrojado un líquido extraño en el baño mientras ellos no estaban en casa. Personas que, tras colocar ciertos adornos energéticos, comenzaron a experimentar pesadillas constantes. O incluso individuos que, al recibir ciertos productos de regalo, como aceites, jabones o lociones, comenzaron a sentir una opresión espiritual inexplicable al usarlos. Todo esto ocurrió en un solo espacio, el baño. Y una vez que oraron, ungieron y tomaron autoridad sobre ese lugar, la atmósfera cambió.
Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y no hay tiniebla que pueda resistir la luz. El enemigo odia los espacios consagrados. Por eso busca ensuciar lo que fue hecho para la purificación. En el Antiguo Testamento, Dios estableció instrucciones detalladas para la limpieza, tanto del cuerpo como del templo. En Levítico 14, por ejemplo, se describe cómo debían limpiarse incluso las casas contaminadas por lepra espiritual. Y uno de los actos más importantes era lavar con agua corriente. ¿Te das cuenta del poder simbólico de eso? El agua como medio de restauración. Pero si ese mismo lugar es contaminado con elementos oscuros, con invocaciones o maldiciones, el efecto es el contrario. En lugar de limpieza, se convierte en puerta de opresión. Tal vez tú no has hecho nada para invitar al mal a tu hogar. Tal vez simplemente heredaste ciertos objetos o alguien más los colocó allí sin tu consentimiento. Pero eso no elimina el impacto espiritual que pueden tener. Es hora de levantar los ojos al cielo y clamar por discernimiento. Es hora de cubrir cada rincón de tu casa con oración, incluyendo ese espacio olvidado que es el baño. Porque si Dios ve todo lugar, también puede habitar en todo lugar, si tú se lo permites. Él no comparte su presencia con la oscuridad. Y para que su paz reine en tu hogar, debes echar fuera todo lo que no proviene de Él. Hoy queremos que abras tus ojos, que te des cuenta de que nada en tu vida está exento de propósito o de batalla espiritual. El baño puede parecer un detalle menor, pero es uno de los lugares más vulnerables si no se cubre con oración. Así como Jesús expulsó a los mercaderes del templo, también tú puedes y debes expulsar todo espíritu inmundo que quiera habitar en lo que Dios te dio como espacio de paz. Pero primero, debes reconocerlo. Debes mirar con ojos espirituales. Debes entender que lo que te perturba, lo que te incomoda, lo que te roba la paz, no siempre es físico. A veces es una señal de una guerra invisible. El enemigo opera mejor cuando pasa desapercibido, pero hoy su obra queda expuesta. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Dios te está dando las herramientas para cerrar puertas, para limpiar tu hogar, para recuperar el control espiritual de cada espacio. Porque tú no eres un simple habitante, eres un sacerdote de tu casa. Eres una hija, un hijo del Altísimo. Y donde tú pisas, se establece el reino de Dios. Lo que hemos compartido hoy es apenas el principio. En la siguiente parte, profundizaremos en los objetos comunes que el enemigo utiliza como vehículos de maldición dentro del baño. Cosas que muchos consideran inofensivas, pero que pueden estar saboteando tu paz y tu conexión con Dios. Pero no temas. Cada revelación es una oportunidad para actuar, para limpiar, para restaurar. Y lo que el enemigo quiso usar para tu destrucción, Dios lo transformará para tu victoria. Porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. ¿Estás listo para seguir desmantelando las trampas del enemigo y proteger espiritualmente cada rincón de tu casa? Esto apenas comienza. Cuando hablamos de ataques espirituales en el hogar, muchas veces imaginamos eventos sobrenaturales evidentes o manifestaciones dramáticas. Sin embargo, la mayoría de las veces, el enemigo trabaja en silencio, utilizando herramientas simples, disfrazadas de belleza o funcionalidad, para establecer su influencia. Uno de los métodos más sutiles y eficaces que usa es a través de los objetos. Elementos cotidianos, comunes y aparentemente inocentes pueden convertirse en portadores de contaminación espiritual cuando han sido dedicados, consagrados o manipulados con intenciones ocultas. Y en ningún lugar del hogar esto ocurre con más frecuencia desapercibida que en el baño. La Escritura nos enseña que los objetos pueden portar cargas espirituales. Desde el Antiguo Testamento, Dios fue claro al advertir a su pueblo sobre los utensilios de otras naciones.
En Deuteronomio 7:26 leemos: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema semejante a ella. La aborrecerás del todo y la abominarás, porque es anatema. Esta instrucción divina revela una verdad contundente. Hay objetos que traen maldición, no por su forma física, sino por el espíritu que los acompaña. Cuando una persona introduce en su hogar algo que ha sido usado en rituales, consagrado a espíritus o fabricado con propósitos oscuros, lo que hace es permitir la entrada de una influencia espiritual contraria al Espíritu de Dios. Esto aplica con fuerza al baño, donde la privacidad y la desconexión espiritual pueden facilitar la acción de esas influencias sin que seamos conscientes de ello. En muchas culturas, el baño ha sido vinculado a prácticas espirituales paganas. Desde antiguos rituales de limpieza hasta invocaciones realizadas con agua, espejos o fragancias, el baño ha sido escenario de actos que pretenden abrir portales espirituales. Aún hoy, el enemigo utiliza estos símbolos disfrazados de estética o bienestar emocional. Objetos como espejos decorativos, jabones artesanales, inciensos, piedras minerales, imágenes abstractas y figuras que representan deidades o símbolos esotéricos son colocados en baños sin discernimiento. Muchos de estos artículos no solo fueron diseñados con una intención estética, sino que llevan una carga espiritual por haber sido bendecidos o preparados para atraer ciertas energías, las cuales no son del Espíritu Santo. La palabra de Dios es clara respecto a las imágenes y objetos que no honran su nombre. En Éxodo 24:5, dentro del mismo decálogo, se nos dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este mandamiento no solo se refiere a la adoración directa, sino también a la tolerancia de elementos que representan o invocan entidades ajenas al Dios verdadero. Cuando estos objetos se colocan en espacios del hogar, especialmente en lugares vulnerables como el baño, se abre una puerta espiritual, aunque no se sea consciente de ello. El enemigo no necesita permiso verbal, le basta con una puerta abierta a través de la ignorancia. Muchos de estos artículos están diseñados específicamente para atraer lo que el mundo llama energías, pero que en realidad son manifestaciones espirituales. Piedras como el cuarzo, figuras de Buda o deidades orientales, amuletos con formas esotéricas o símbolos de protección contrarios a las escrituras no son elementos neutros. Su uso proviene de tradiciones espirituales que no reconocen a Cristo como Señor, y por tanto su presencia representa una transgresión a la santidad que debe habitar en los hogares consagrados a Dios. En 2 Corintios 6, 16, 17, el apóstol Pablo lo dice con claridad: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La espiritualidad no se limita al alma. Lo espiritual afecta lo físico, y lo físico puede afectar lo espiritual. El diseño bíblico siempre ha comprendido esta interacción. Por eso, cuando Dios ordenó la construcción del tabernáculo, dio instrucciones específicas sobre cada objeto que debía estar presente, desde la menor vasija hasta los materiales del velo. Nada fue dejado al azar. Y si Dios fue tan meticuloso en su templo físico, ¿cuánto más deberíamos serlo nosotros, sabiendo que hoy nuestros cuerpos y hogares son templos del Espíritu Santo? Cuando se introducen objetos contaminados en lugares tan íntimos como el baño, se altera el ambiente espiritual, se introduce confusión, pesadez e incluso enfermedades, pues todo lo que no proviene de Dios trae consigo desorden. Las brujas y los practicantes de artes ocultas conocen bien este principio. Ellos saben que para acceder a una persona espiritualmente no siempre necesitan contacto directo. Basta con insertar un objeto consagrado con una intención específica. Este puede ser un regalo,
una compra decorativa o un producto de belleza, una vela con forma extraña, una escultura de aspecto moderno pero con simbolismo oculto, un libro disfrazado de manual de bienestar espiritual, una tela con símbolos codificados. Cada uno de estos elementos puede ser usado como canal de influencia espiritual. Y el baño, por ser un lugar generalmente exento de oración, se convierte en un blanco ideal. El discernimiento es vital. La Biblia nos llama a no aceptar todo espíritu, sino a probarlos. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto incluye el discernimiento sobre los objetos que permitimos en nuestros espacios. No todo lo que es bonito o útil es espiritualmente limpio. Hay artículos que cargan una intención, y esa intención, si no es rendida al Señor, contamina. Es por esto que la vigilancia espiritual debe ir más allá de nuestras relaciones y nuestras palabras. Debe alcanzar también los elementos que nos rodean. Dios ha provisto en su palabra modelos claros de cómo debemos purificar nuestros espacios. En Josué 7, el pueblo de Israel fue derrotado por causa del pecado oculto de Acán, quien había escondido objetos prohibidos en su tienda. Fue necesario exponer el pecado, remover el anatema y restaurar la santidad para que la bendición de Dios regresara. Esta historia revela que no basta con buenas intenciones. La presencia de un objeto contaminado, aunque esté oculto, puede traer consecuencias espirituales serias. El baño, al ser una de las habitaciones menos supervisadas espiritualmente, se convierte en un depósito fácil para estos elementos. La limpieza espiritual requiere acción. No se trata solo de orar, sino también de actuar con obediencia. La obediencia exige discernimiento, y el discernimiento se agudiza a través del conocimiento de la palabra. No podemos discernir si no conocemos lo que la Escritura dice sobre la santidad, la idolatría y la separación del pueblo de Dios de toda práctica pagana. En Hebreos 5:14 se afirma que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto incluye aprender a diferenciar entre lo que simplemente parece bueno y lo que es verdaderamente santo. El enemigo quiere que normalices lo contaminado. Su estrategia no es presentar el mal como algo evidentemente malo, sino como algo deseable, moderno o incluso terapéutico. Así, objetos contaminados se infiltran en los hogares de creyentes sin levantar sospechas. Pero una vez que esos elementos son aceptados, se inicia un proceso de deterioro espiritual que puede manifestarse de diversas formas: falta de paz, insomnio, pensamientos perturbadores, conflictos constantes o una sensación de opresión que no tiene explicación aparente. Nada de eso es coincidencia. Son consecuencias directas de una atmósfera espiritual alterada por la presencia de objetos ajenos al reino de Dios. La restauración comienza con la identificación. La palabra nos enseña a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien a reprenderlas. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando una persona reconoce que ciertos objetos no deben estar en su hogar, el siguiente paso es removerlos y consagrar el espacio nuevamente a Dios. Este acto no es superstición, es obediencia. Porque cuando el templo era contaminado, los sacerdotes no simplemente lo ignoraban, lo limpiaban, lo restauraban y volvían a establecer la presencia de Dios a través del orden divino. Así como Dios da instrucciones sobre cómo habitar en santidad, también espera que cada rincón de nuestras vidas y hogares esté bajo su dominio. Nada debe quedar al margen. El baño, con toda su intimidad, debe ser también un lugar donde su paz reine.
Por eso cada objeto que entra debe ser evaluado con ojos espirituales, no por miedo, sino por reverencia. Porque donde habita el Señor debe haber pureza, y la pureza comienza en los detalles. A medida que avanzamos en este discernimiento, es esencial comprender que no se trata de legalismo ni de rigidez extrema, se trata de fidelidad, fidelidad a un Dios que es santo y que ha llamado a su pueblo a ser santo también. Primero Pedro 1:16 nos recuerda: sed santos, porque yo soy santo. Esta santidad no es un estándar inalcanzable, sino un llamado continuo a rendir todas las áreas de nuestra vida a su gobierno. Y eso incluye nuestros espacios, nuestros hábitos y hasta nuestros elementos decorativos. En este camino de restauración espiritual, todo comienza con la verdad. Y la verdad es esta: el enemigo utiliza objetos como canales. Muchos de esos objetos se encuentran en el baño. Están ahí no por accidente, sino porque han sido colocados sin discernimiento. Pero hoy, esa ignorancia ha sido confrontada con luz, y donde hay luz, las tinieblas no prevalecen. Juan 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa luz ha llegado ahora a tu entendimiento y te empodera para tomar autoridad sobre tu espacio. Lo que Dios está revelando en este tiempo no es una advertencia cualquiera. Es un llamado urgente a restaurar la santidad perdida en los lugares que hemos descuidado. El baño no es un espacio menor. Es un terreno espiritual que debe estar bajo la sangre de Cristo, cubierto por la oración y libre de toda influencia ajena al reino. Cada artículo que colocas allí comunica un mensaje espiritual. Hoy tienes la oportunidad de revisar, discernir, remover y consagrar. El enemigo actúa donde no hay vigilancia, pero tú has sido llamado a velar. Jesús dijo en Marcos 13:37: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. La vigilancia espiritual comienza por los detalles, comienza por ver con ojos nuevos los espacios cotidianos, comienza por reconocer que nada en tu hogar es neutral. Todo comunica, todo influye, todo impacta. Que la palabra de Dios sea tu filtro, que el Espíritu Santo sea tu guía y que la santidad sea tu estándar. Lo que hemos explorado hoy es solo el segundo eslabón en esta cadena de revelación. La próxima parte nos llevará a entender cómo las brujas operan sin ser detectadas, utilizando estos elementos como puntos de conexión espiritual. Estás avanzando hacia una limpieza profunda, no solo de tu hogar, sino también de tu discernimiento. Lo que parecía normal, ahora lo ves con ojos espirituales. Y esa visión es la llave que abre la puerta a una vida bajo la completa cobertura de Dios. Las tinieblas no necesitan un altar visible para comenzar su obra. En muchas ocasiones operan en el silencio, en lo inadvertido, en lo cotidiano. Así ha sido desde el principio, cuando el enemigo se presentó en el jardín del Edén, no con gritos ni violencia, sino con sutileza, con palabras medidas, con una intención velada que parecía sabiduría. Esa estrategia no ha cambiado. Hoy, quienes operan en las tinieblas utilizan los mismos métodos: el engaño, la manipulación y el disfraz. En lo espiritual, lo que parece inofensivo puede ser un canal deliberado de ataque. Y uno de los lugares que más se prestan para este tipo de operaciones encubiertas es el baño. La razón es clara: se trata de un espacio donde los límites se diluyen, donde la privacidad, la vulnerabilidad y la rutina se mezclan en un terreno que suele estar fuera del radar de la vigilancia espiritual. Este escenario es perfecto para que se ejecuten rituales de brujería con fines específicos sin que los moradores lo noten. Las prácticas ocultistas se han refinado con el paso del tiempo, pero la esencia permanece intacta: alterar atmósferas, debilitar voluntades, manipular destinos.
Para lograrlo, quienes se dedican a las artes oscuras buscan puntos de acceso. El baño, por su condición de espacio íntimo y simbólicamente ligado a lo físico y lo espiritual, se ha convertido en un blanco estratégico. Quienes realizan estos ataques no necesitan estar presentes físicamente. En el plano espiritual, la distancia no es un obstáculo. Bastan ciertos actos, palabras o elementos depositados estratégicamente para generar una conexión entre el ritual y el espacio intervenido. De esta forma se establece un canal espiritual a través del cual las intenciones malignas comienzan a operar. La Escritura advierte con claridad sobre estas acciones. En Deuteronomio 18, 10, 12, se prohíbe expresamente toda forma de hechicería, adivinación o consulta a los muertos, y se afirma que estas prácticas son abominación delante del Señor. Esta abominación no es una figura literaria, es una advertencia directa sobre el impacto espiritual de esas acciones. Cuando una persona permite que su espacio sea alcanzado por un ritual, aunque no lo haya solicitado, aunque no lo haya permitido conscientemente, las consecuencias espirituales comienzan a manifestarse, porque el enemigo no necesita permiso explícito. Le basta con una puerta abierta, con una ausencia de cobertura, con un objeto descuidado, con un baño no consagrado. Las brujas actúan con precisión, usan elementos que sirven como enlaces espirituales. El agua presente de forma constante en el baño es uno de los recursos más utilizados. Su capacidad de absorber y transferir energía ha sido explotada por siglos en las prácticas ocultistas. En el plano espiritual, el agua no es simplemente un líquido, es un símbolo, un vehículo, una sustancia que puede ser consagrada tanto para el bien como para el mal. Por eso, Dios la utilizó para el bautismo, para la purificación y la restauración. Pero el enemigo, como siempre, imita con perversión lo que Dios instituyó para lo santo. Si el agua consagrada puede sanar y renovar, el agua manipulada puede oprimir y contaminar. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de cómo los objetos eran consagrados con propósitos espirituales específicos. En Números 5, 17, 18 se describe el procedimiento del agua de amargura usada en casos de sospecha de infidelidad. Aunque esta práctica era parte de la ley mosaica, revela un principio espiritual. El agua podía aportar una carga específica al ser combinada con palabras y rituales. Este principio, cuando es mal usado, se convierte en una herramienta peligrosa. Las brujas, al entenderlo, manipulan el agua de los hogares ajenos desde la distancia. Lo hacen a través de invocaciones, maldiciones habladas o elementos consagrados que son introducidos por terceros, sabiendo que el baño, por ser un espacio frecuentemente húmedo, representa una vía efectiva de conexión espiritual. Otra herramienta ampliamente utilizada es el espejo. En la Biblia, el espejo representa la autoevaluación, como se menciona en Santiago 1, 23, 24. Donde el hombre que oye la palabra y no la hace es comparado con alguien que se mira en un espejo y se olvida de su rostro. Este símbolo de reflexión puede ser distorsionado por el enemigo. En las prácticas esotéricas, el espejo ha sido considerado un portal, un medio de visión espiritual, un canal entre lo visible y lo invisible. Quienes operan en las tinieblas lo utilizan para intentar observar, intervenir o transferir intenciones a través de planos espirituales. Cuando un espejo ha sido consagrado con fines oscuros, puede alterar la atmósfera del lugar donde se encuentra. Por eso, en muchos hogares atacados, el baño se convierte en un foco de actividad espiritual no discernida, y el espejo es frecuentemente el punto central de esa actividad. La palabra enseña que los sentidos espirituales deben estar ejercitados. No basta con tener conocimiento bíblico, se requiere discernimiento. En Hebreos 5:14 se afirma que el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez, los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa madurez implica identificar cuando un espacio ha sido alterado espiritualmente, incluso si los elementos parecen ordinarios. En los ataques que provienen de brujas o de prácticas ocultas, lo que se busca es debilitar la cobertura espiritual del hogar. Se comienza por generar perturbaciones menores, sensaciones incómodas, pensamientos confusos.